la ambulancia, me llevaron al hospital. No sé, no me doy cuenta, cuando me caí cuenta estaba ya en el hospital. Una cosa de descalabrado en la cabeza y caí aquí un poco difícil la situación, pero la hermana Janet llamó allá a mi familia y vino un sobrino, ya tenía 3 días de estar allá en el hospital y yo no podía ir tranquilo, hermano, porque no sé cómo pasó esta vaina, no sé, como una prueba, no sé, hermano, pero realmente la misericordia de Dios no me mató ese aparato, creo que eso era. Y después me pusieron unas bolsas de suero y yo decía, pero yo no podía ir tranquilo, hermano, me sentía como me sentía como viciado. ¿Por qué? Porque no estaba en el hospital. Pero la gloria de Dios, estoy aquí en este día, por la misericordia del Señor, me liberó. Hice un poco de la pierna, pero se me partió la pierna, no me partió. Pues me tocó matar. Pero gracias al Señor, no era la hora todavía. Mis hermanos, les agradezco a ustedes porque ustedes están haciendo oraciones por mí y el Señor me liberó. Creo que esto fue la bendición de Dios y por mis hermanos que estaban orando por mí. Yo les bendiga, hermanos, Señor los use más, los guarde más, porque por eso estoy aquí, si no empieza a comer así. No era la hora, yo estaba por allá en un cementerio. Y después aquí certifico que Dios es grande misericordia. Señor, les pido que me sigan llevando oración, petición, porque yo vine allí y tengo que estar unos 8 días, no saben, ayer de la hermana de voy a llevar unas cositas, pero lo mismo yo vine al culto, y yo vine al culto porque tengo que testificar lo que el Señor hizo en mí. Gloria a Dios, y aquí, por la misericordia de Dios, estoy aquí testificándole a usted por eso el micrófono, que Dios es grande misericordia, Dios es muy altísimo. Estoy aquí, me guardo. Y le agradezco también allá a la hermana profeta. El Señor la bendiga, la proteja más y le busca, porque he creído en las oraciones de ustedes, todos, y para aquel pastor que está presente, yo les tengo en cuenta y el Señor que me cuenta, pero gracias mucho por mí. Gracias a Dios por eso, no podía irme sin testificar lo que había pasado. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios. No me olvido, Dios, no me olvido de la presencia porque Dios es gran misericordia. Entonces, estoy agradecido a usted, hermano, por esta oportunidad que me dan de poner este micrófono. Dios los bendiga a todos. Amén, gloria a Dios. Dios. Pido, hermanos, y a nuestro pastor, a las hermanas y todo el grupo del pueblo de Dios del movimiento misionero, de que sigan hablando por mí, ya que el Señor me salvó este pinazo. Yo no sé cómo se recuerda. Pero gracias a Dios por esto. Hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermano pastor. Le agradezco mucho. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Después de haber sido estrellado, atropellado por una moto, allí en el Ricaute, eso fue un descuido, que eso fue algo espontáneo, pero el Señor le guardó la vida. Estuvo 3 días allá sin conocimiento, en observación. Un día allá sin recordar nada. Yo agradezco aquí a la hermana de donde estoy, porque me trajo aquí, le agradezco mucho, ya aquí el movimiento misionero y el hermano pastor, la hermana que está presente, el Señor los más y los guarde. Gracias, yo doy gracias a Dios, ya está hermana. Por eso estoy aquí y por eso eso no me habían dado. Esto, hermanos, fue antes de este fracaso. Este fracaso fue después. Y yo no sé, pero yo sabía que mis hermanos estaban hablando por mí. Y por eso estoy aquí, alegre con ustedes. Bueno, gloria a Dios. Nos alegramos por ello porque el Señor tiene su misericordia con sus hijos. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Quiero invitarles a que abramos la Biblia allí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Los que tienen la Biblia pues me van a acompañar con ella, y los que no la tienen pues vamos a estar muy atentos para escuchar en esta mañana palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 1,
versículos 2 en adelante. ¿Ya estamos todos allí? Amén. Dice así la palabra del Señor, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Oremos. Padre eterno y Señor que estás en los cielos, te pedimos, Señor, en esta mañana para que seas tú quien hoy, Señor, seas hablando a este pueblo, seas, Señor, edificándonos de nuevo. Que tú, bendito Dios, nos instruyas de una manera poderosa y tu Santo Espíritu inste nuestras vidas al conocimiento de la verdad y a estar apercibidos cada día, Dios mío, a tu palabra. Señor, toma el control en esta mañana para que cada uno de los que estamos en este lugar podamos entender con claridad, Padre, tu mensaje, tu palabra. Abre el entendimiento así como lo abriste a tus discípulos para entender tus palabras, Santo Dios. Dios mío, habla a través de mí. Que seas tú, Señor, quien obres en esta mañana y edifiques nuestras vidas para la gloria y honra tuya, soberano Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Estábamos tratando... tocamos el tema allí en la vigilia del viernes. ¿Cómo era que titulaba? Conociendo los juicios de Dios. Amén. Conociendo los juicios de Dios. Así que es importante tener el deber nosotros como iglesia de conocer los juicios de Dios. Y hoy el Señor nos va a hablar más acerca de este tema para que estemos nosotros apercibidos a su palabra. Amén. Dice aquí la palabra de Dios que nosotros tenemos una esperanza en Dios, que nos escogió a cada uno de nosotros para vivir para Él, ¿cierto? Para que seamos guardados de juicios. Por eso dice la palabra del Señor que bendito el Dios y Padre que nos escogió a nosotros para una esperanza viva en Cristo Jesús, y que asimismo nosotros podamos tener una seguridad como iglesia, honrando y glorificando a Dios cada día. Así que es importante entender que Dios nos escogió para darnos a nosotros una oportunidad más de vida y para asegurar nuestra vida de algo que se viene sobre la humanidad por causa del pecado y de la desobediencia. Así que la pregunta es, ¿para quiénes son los juicios de Dios? ¿Para quiénes? ¿Para qué personas? ¿Para quiénes es que vienen los juicios de Dios, cierto? El versículo 18, y aquí mismo del capítulo 1, nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibís de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, debemos entender que todo lo hizo el Señor por amor a nuestras vidas, para rescatarnos y para ayudarnos a que alcancemos de su gracia y su misericordia. Amén. Fuimos nosotros rescatados de los juicios de Dios por la sangre derramada de Cristo Jesús. Cristo Jesús fue quien tuvo que pasar el dolor y el sufrimiento por causa del pecado y de la maldad de nuestras vidas, ¿cierto?
Entonces Él tomó ese lugar y nos da a nosotros la apertura y nos abre la puerta de la bendición para que ahora estemos cerca de Él, compartiendo con Él, viviendo para el Señor y honrándole cada día. Porque esto es lo que Dios desea, que usted y yo aprendamos en Él y en su inmensa misericordia. Amén. Vamos a mirar lo que nos habla allí la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28. Qué importante es el deber de conocer y de entender los juicios de Dios. Amén. Romanos 8, 28. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que amamos a Dios, ¿cierto? Todas las cosas nos ayudan para bien o nos sirven para bien. ¿Por qué? Porque le amamos a Dios. Pero también dice, esto es a los que conforme al propósito divino de Dios. O sea, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Él ha establecido algo para que usted y yo lo ejerzamos, lo cumplamos. Y cuando amamos a Dios, pues todas las cosas nos van a ayudar para que todo nos salga bien. Para que marchemos bien en nuestras vidas y podamos vivir en el Señor confiadamente. O sea, que de aquí parte algo importante y es entender que necesitamos amar a Dios para que todo nos salga bien. ¿Por qué a un hombre, a una mujer, a una familia le va mal? Porque no aman a Dios. Y mientras no esté ese amor, pues no puede Dios obrar allí, ¿cierto? Ahora, ese amor maravilloso nos lleva a que permanezcamos en el Señor y que siempre estemos apercibidos de todas las cosas. Pero ¿por qué motivo ahora son ejecutados los juicios de Dios sobre las personas? Cuando hay desobediencia, ¿cierto? Cuando hay pecado y cuando hay maldad. Cristo Jesús, siendo justo, opera con justicia. O sea, ahora en medio de la maldad y de tanta destrucción, de tanta contaminación que encontramos, sabemos que Cristo Jesús, siendo justo, ahora opera con justicia. Y esa justicia es la que permite que usted y yo podamos entrar a reinar con Él. O sea, el Señor, ¿qué es lo que hace? Opera con una virtud lineal, justo y justicia, para aplicarla sobre su pueblo y que así mismo podamos honrar y glorificar al Señor. La justicia de Dios se divide en 3 puntos importantes. El primer punto es connotativa. O sea, esa justicia permite que todos nosotros podamos recibir transacciones o bienes de Dios, porque está operando Dios allí. Pero esto en base a una persona que esté aplicando en justicia y en verdad de Dios, ¿cierto? Para poder recibir su bendición. El segundo punto es que esa justicia de Dios es distributiva. O sea, quiere decir que Dios imparte a cada uno de nosotros lo que necesitamos. Él sabe cuál es la necesidad de cada uno de nosotros y sabe qué necesitamos. Asimismo, Él imparte de su amor, nos imparte a nosotros de su misericordia, nos da a nosotros unas armas, nos imparte bendiciones
y Él imparte a cada uno de una forma diferente, pero hace esa entrega, ¿cierto? Cuando suceden estas cosas, está operando la justicia de Dios. Amén. Y el tercer punto es la justicia legal. Esto lo tocábamos el viernes. La justicia legal se refiere a que Dios opera con justicia con los de arriba y con los de acá abajo también. Esa es la justicia legal. No es que solamente los de abajo y los de arriba no, todos, o sea, todo lo creado entra en justicia legal por Dios. Amén. Para nosotros poder tener lo que Dios ha prometido, necesitamos honrarle, obedecerle y servirle a Él como Él quiere que nosotros le sirvamos. Amén. Que el corazón del hombre siempre esté dispuesto, que siempre estemos ansiosos y con esa necesidad de buscar a Dios y no de apartarnos y solamente ir y vivir en los deleites del mundo, porque esta es la consecuencia de que los juicios de Dios vengan sobre nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos estamos entendiendo allí esta palabra? En Mateo, en el capítulo 11, el versículo 29, nos habla el Señor y nos dice que llevemos el yugo de Él, ¿cierto? Porque es más fácil y ligero. Y que le entreguemos nuestras cargas al Señor para Él poder operar. Si queremos que Dios opere con justicia, hay que entregarle la carga y hay que entregarle todo lo que tenemos a su disposición y que carguemos el yugo fácil y ligero del Señor para poder nosotros permanecer en Él y vivir en Él. Así que las riquezas que son venideras, las que a diario estamos viendo nosotros, no son comparables a las riquezas en gloria que tiene el Señor. Por eso dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis vida, ¿cierto? O sea, vamos a hallar un futuro glorioso en el Señor entregando las cargas. Lo venidero al fin y al caso va a pasar, va a ser algo momentáneo en nuestras vidas, pero las riquezas en gloria en Dios son algo que permanece para siempre. Y como permanece para siempre, entonces podemos decir, estamos asegurados de que los juicios no nos van a tocar a nosotros, porque tenemos una entrada especial en el Señor, la cual nos resguarda y nos da a nosotros la certificación de que podemos estar bien con el Señor, para poderle honrar y glorificarle a Él. Amén. Ahora, hay algo importante allí en Romanos. Miremos Romanos capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Romanos 1, 2. Romanos 2, capítulo 1 y 2. Amén. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues ¿en qué juzgas a otro? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí habla de una persona que quiere aplicar justicia, ¿cierto? Pero no se juzga a sí mismo. Dice, tú que juzgas, o sea, busca el hombre en justificarse a sí mismo y juzgar a los demás. Yo creo que parece que en esto muchas veces somos buenos, en querer juzgar a los demás, pero cuando nos miramos a nosotros mismos debemos de entender que nosotros también tenemos muchos errores y que necesitamos enjuiciarnos primeramente nosotros para poder asimismo presentarnos bien delante de Dios. O sea, este es otro paso importante. Si queremos nosotros tener un futuro asegurado con el Señor, pues el juicio comienza primeramente en mi vida.
y enjuiciándome. Dice el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es verdad, o sea, el Señor es quien conoce el corazón y las intenciones de cada uno de nosotros. Y Él es quien coloca en tela de juicio todas las cosas para que nosotros, asimismo, el Señor es quien nos prueba y nos da la aprobación, y Él es quien sabe si en realidad estamos bien alineados con Dios o hay falencias en nuestras vidas. Todo está bajo el control del Señor, y como está bajo el control de Él, pues debemos de estar apercibidos en ello, amén, para poder asimismo honrar y glorificar al Señor. Por eso debemos entender que ninguno escapa de los juicios de Dios. El hombre intenta justificarse por sí mismo, pero ¿quién puede escaparse de los juicios de Dios? Mientras estamos practicando ciertas cosas, debemos de mirar que lo que estemos haciendo esté bien delante de Dios, porque ¿quién será justificado ante Dios? ¿Cierto? Ninguno de nosotros podemos justificarnos, aunque nos justifiquemos a nosotros mismos, como dice aquí, ¿cierto? Que busquemos nosotros de mirar si estamos quizás bien y justificarnos. Quien nos puede justificar realmente es Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo esta palabra? Dice el versículo 5, esto es importante, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Acá esta parte es importante porque en el corazón del hombre se maquinan todas las cosas. Y el hombre intenta autojustificarse en su corazón pensando que está bien. Pero dice el Señor, hay hombres que tienen su corazón duro, como le pasó al pueblo de Israel. Salieron de Egipto, pero la dureza de su corazón los llevó a la muerte. Faraón no quiso obedecer a la voz, al mandato de Dios, y por su corazón endurecido, entonces tuvo que vivir 10 juicios, 10 plagas, ¿cierto? Porque cuando el hombre endurece su corazón, entonces, ¿qué es lo que atesora? Juicio para sí mismo. Faraón no quiso dejar al pueblo de Dios libre, endureció su corazón y le vinieron juicios. Asimismo nosotros, el Señor nos llama y nos trae de la cautividad, pero si no obedecemos a Dios y nuestro corazón está endurecido, nos va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Vamos a morir, pero vamos a morir siendo engañados para ser enjuiciados. Porque la paga del pecado es muerte. Y la dureza del corazón hace que el hombre se incline hacia la desobediencia, a no obedecer a Dios, para ir luego a pagar a través de un juicio que viene por parte de Dios, por lo que Él ha establecido en su palabra. Así que todas estas cosas son importantes para que entendamos, amados hermanos, que Dios es quien está ahí presente para ayudarnos en todo, y para que nosotros podamos examinarnos y poder vivir en bendición para Él. Miremos otra cita bíblica. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Esto hablando de una persona que intenta justificarse. Dice así, primera carta de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice:
porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Cierto? Está claro lo que dice este versículo, porque quien intenta justificarse, hay personas que dicen yo estoy bien y se justifica a sí mismo, pero quien hace justicia en últimas es Dios. Personas que hacen lo malo y luego se esconden, ¿cierto? Que actúan de una manera oculta, pero lo oculto siempre sale a la luz. Lo oculto siempre el Señor lo avergüenza. Las cosas ocultas siempre tendrán que pagar su consecuencia, ¿cierto? Por lo tanto, el Señor habla y dice, bueno, hay un hombre que intenta justificarse, pero dice el Señor, esto no vale. Esto no, dice, mi conciencia está bien, pero eso no quiere decir que estoy justificado delante de Dios, porque quien prueba todas las cosas es el Señor. Es importante de que no guardemos quizás algo en nuestro corazón y nuestra conciencia nos diga estoy bien, porque así sucede. Muchos guardan cosas y esas cosas son basura que hay dentro de nuestro corazón. Y una pequeña cosa, como dice la Biblia, un poquitico de levadura hace que leude toda la masa. No podemos guardarnos nada en nuestro corazón y luego justificarnos y decir estamos bien, porque luego el Señor nos va a enjuiciar por lo que hemos hecho. Amén. Nos va a enjuiciar. Y todo esto, ¿por qué? Porque usted muy bien y yo sabemos que Satanás ha cegado el entendimiento de este mundo. Y como él ha cegado el entendimiento de las personas para que no crean a la verdad, les hace ver que están bien. Entonces, una persona que está cegada, Satanás le dice, no, usted está bien. Usted así como está bien. Usted así como actúa está bien. Así como habla está bien. Entonces lo acaricia el enemigo, ¿cierto? Y lo va acomodando al deseo del corazón de ese hombre. Y el hombre se deja seducir, el hombre se deja acariciar, el hombre recibe el consejo del hombre, recibe el consejo de Satanás. Y entonces comienza a guardar para sí cosas y comienza a decir, estoy bien. No necesito más porque así como estoy bien. Y se justifica. Pero hay un problema. Que dentro de su corazón hay una pequeña cosa guardada que le va a hacer dañar todo. Es como cuando nosotros tenemos un vaso de agua limpia y usted le bota un poquito de mugre y luego se lo va a tomar, pero yo creo que ya no va a ser lo mismo porque el agua ya no va a estar 100% purificada. Hay algo pequeño que está allí guardado, que está contaminando. Y cuando hay algo pequeño, esto permite que haya juicios y seamos enjuiciados por las cosas que guardamos. Por eso es importante que tengamos nosotros en cuenta todas estas cosas y entendamos por qué motivo Dios quiere que le busquemos a Él y que estemos siempre limpios, purificados para Él. Voy a ilustrarles con una palabra aquí en Isaías de cómo intentó justificarse Satanás delante de Dios, guardando para sí algo pensando que estaba bien, pero luego terminó siendo enjuiciado. En Isaías capítulo 14, versículos 9 en adelante, nos habla del plan que hizo Satanás y que maquinó dentro de su corazón,
queriendo hacer lo que él quería hacer para justificarse a sí mismo y compararse a Dios, pero después vino a caer de allá. Dice así, Isaías 14:9, lo tenemos todos allí, dice: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliste y recibiste. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendiste del Seol, tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto y que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel, porque nunca quiso sacar dentro de sí lo que había planeado hacer. Y como quiso hacer lo que le sedujo su deseo, su sentimiento, su corazón, esto simplemente le permitió que de allá arriba, de donde quiso acomodarse, vino a terminar en las profundidades del Seol, en las partes del abismo. Porque ese es el lugar que le corresponde al que guarda en su corazón cosas y que piensa justificarse y acomodarse en el lugar que él quiere, cuando Dios no lo ha colocado. Y Satanás dijo: me subiré al monte más alto, estaré allí junto al Altísimo y seré semejante a él. Como muchos han querido justificarse por sí mismos, queriéndose creer como dioses. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Estando limpios, guardaron dentro de sí pecado y maldad. Porque la serpiente le dijo: seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y el hombre sedujo su corazón a querer conocer. Pero qué delicado es cuando nosotros nos inclinamos, cuando nosotros nos dejamos seducir y permitimos que cosas, como dice Jesús, las zorras pequeñas echan a dañar los grandes viñedos. Cosas pequeñas pueden hacer dañar un propósito grande que hay en ti. Pueden hacer dañar un ministerio. Cosas pequeñas dañan la bendición que Dios te ha entregado. Quizás tú eres un adorador, una adoradora, pero una cosa pequeña guardada en tu corazón te hace perder la bendición. Y luego tienes que entrar a ser enjuiciado, porque esa maldad hace que Dios actúe con justicia. Como Dios es justo, tiene que aplicar su justicia en medio de la justicia y la injusticia, para que todo esté alineado y equilibrado. Pero este Dios
nuestro Señor, nuestro Hacedor, que nos ama, y como nos ama siempre nos está hablando, nos habla y nos advierte que tengamos cuidado del pecado, cuidado de caer, cuidado de guardar cosas que nos van a hacer daño, cosas que nos van a perjudicar. Y como Dios nos ama tanto, pues entonces nos está recalcando y nos está diciendo: tenga cuidado. Así como le dijo un día el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, no sea que guardes algo en tu corazón y termines desviando a la iglesia y termines condenándote a ti mismo, porque entrarías en juicio, entrarías a ser condenado. Qué delicado es guardar cosas en nuestro corazón pensando que los juicios de Dios no están allí. Pero Dios enjuicia todo, porque Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Vamos a mirar la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Y mire lo que dice el Señor. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Porque ¿sabe algo? Satanás no solamente lo que él quería hacer y su plan satánico que había maquinado en su corazón no se quedó con él, sino que se vino y engañó al uno y engañó al otro, y allá escondidamente maquinó cosas y comenzó a decir cosas, a seducir, hasta que engañó una gran parte. Y luego, cuando ya los tenía engañados, quiso hacer lo que quería hacer. Porque cuando se guarda algo en el corazón, esto comienza a manifestarse después. Cuando hacemos algo dentro de nuestro corazón oculto y comenzamos a hablar, a decir allí escondido, allí como que nadie nos ve, nadie nos escucha, ¿cierto? Luego se comienza a manifestar. Y dice el versículo allí, ¿cierto? ¿Cómo dice? Que ninguno engañe en nada a su hermano. Porque esto ya se ha hablado, ahí dice, y lo hemos testificado, ¿cierto? Dice, ya lo hemos dicho y ya lo hemos testificado. Que ninguno engañe en nada a su hermano. Satanás maquinó y engañó a la humanidad, así mismo hoy hay muchos que también de la misma manera trabajan, porque el mismo plan que Satanás utilizó para querer tomar las alturas de Dios, ese mismo plan lo opera en esta tierra con los hijos de desobediencia, con aquellos que guardan en su corazón algo y comienza a hacer el mismo plan para dañar, para destruir. Pero, ¿sabe algo? El Señor va a enjuiciar todas estas cosas. Todo lo que hagamos trae consecuencia y el Señor opera con su justicia. Por eso es de tener cuidado. Por eso es de que nosotros nos guardemos para no ser enjuiciados, sino que nos mantengamos siempre en el Señor. No intentemos nunca estar por encima de nadie. Satanás quiso estar por encima de Dios, y el que obedece a Satanás siempre quiere estar por encima de los demás. Pero nunca intentemos estar por encima de nadie, porque esto trae juicios. Es el deber de conocer y entender los juicios de Dios. La gente hace las cosas y se les olvida que hay un juicio. Las personas actúan y se les olvida que
seremos enjuiciados por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de actuar, por lo que nosotros platiquemos. Y Dios nos apercibe para que nosotros estemos guardados siempre en Él. Amén. Santiago capítulo 2, versículo 13. Miremos Santiago 2, 13. Mire lo que dice la palabra del Señor. Qué hermoso lo que Dios nos habla hoy. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y el miércoles hablábamos del misericordioso, del buen samaritano. ¿Sabe? Aquel que es misericordioso, el juicio no le toca. Juicio sin misericordia. Si usted es misericordioso, pues, oiga, el juicio de Dios no le va a tocar. Si usted opera con misericordia, pues, ha tenido la oportunidad de que sea justificado por delante de Dios. Por eso cuando Satanás quiso presentar a Jesús y enjuiciarlo allá, no tenía ninguna palabra que decir, porque él había sido justo. Y su misericordia actuó con justicia. Hizo una obra de justicia por personas injustas, para luego que nosotros también hagamos lo mismo que Jesús. O sea, aquí podemos entender que Satanás actúa con engaño, con mentira, para engañar y querer tomar y verse por encima de los demás. Y vemos que Jesús, con su justicia y su misericordia, entonces da su vida para justificarnos a nosotros, que nosotros seamos semejantes a Él. O sea, el mismo plan podemos encontrar, pero uno sin injusticia y otro con justicia. Y el plan de Dios es que nosotros operemos en su misericordia, seamos misericordiosos, para que la justicia de Dios viva en nosotros y podamos honrarle y glorificarle a Él cada día. Amén. Por eso, cuando encontramos en Génesis capítulo 9, hasta el versículo 13, encontramos que Dios le estableció a Noé y le dio a él unas indicaciones. Y Noé obedeció a Dios y no se dejó contaminar con los hombres. Y caminó Noé en justicia con Dios. Y como fue justo, Dios lo guardó del juicio que cayó en aquel tiempo sobre la tierra. Ahora, Dios nos habla a nosotros y nos da la misma palabra que le dio a Noé. Nos dice, sírvanme, obren en justicia, predíquenle a la gente, díganle que viene juicio, así como hice con el tiempo de Noé. La gente será enjuiciada nuevamente, pero si nosotros somos obedientes y vivimos en justicia, así como Noé, seremos justificados y guardados como lo hizo Dios con él. Así que quiere decir que el juicio no me va a tocar. La obediencia también es otro punto importante. Mire, la misericordia, la obediencia, cosas que Dios nos manda hacer y nosotros las obedezcamos, pues Dios siempre lo vamos a tener a nuestro favor. Y los juicios no nos van a llegar. El Señor siempre va a estar obrando a favor de nosotros para ayudarnos en todo y para bendecirnos, para que no caigamos en los juicios finales. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice aquí otro, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Primera carta a los Corintios 6, 17. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué es lo que está esperando el Señor? ¿Qué es lo que Dios espera de usted, amada iglesia? ¿Qué es lo que Dios espera de cada persona que está oyendo
este mensaje. El Señor dice que el que se une con Él, uno somos en el Señor. Dios espera que nosotros nos unamos a Él para que seamos uno con Él. Y si estamos con Cristo Jesús, pues nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, nada. Todo lo tendremos asegurado en el Señor porque estamos en Él. Estamos en Cristo Jesús y los juicios allí no nos van a tocar. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que nosotros nos juntemos con el Señor y seamos uno en Él. Que vivamos para Él, viendo su amor y su misericordia, cómo Dios nos ama y cómo Dios nos bendice cada día para que podamos honrar y glorificar su nombre. Amén. Unámonos al Señor. Hay muchos que se han desunido. Jesús, cuando caminó en la tierra, caminó con discípulos, pero llegó a un tiempo en que muchos discípulos se habían apartado de Él y ya no querían andar con el Señor porque comenzaron a apartarse e irse. Comenzaron con Él siendo uno, pero luego terminaron. Otros quisieron justificarse. Un joven se le acercó y le dijo: Maestro bueno, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Y él, justificándose a sí mismo en su corazón, como muchos se justifican, dijo: los mandamientos guardo desde niño, los cumplo todos. ¿Sabes? Cuando nos justificamos a nosotros mismos, el Señor siempre tiene algo para darnos por respuesta. Y aquel joven le dijo al Señor esto. Y Jesús, ¿qué le dijo? Una cosa te hace falta por hacer. Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Pero este no quiso ser uno solo con Jesús, sino que al ver esa respuesta y al saber que tenía muchos bienes, dijo: cambiar bienes por vida eterna o vida eterna por bienes. ¿Cuál de las dos cosas escojo? Me dice que agachó su cabeza y entristecido se fue a seguir deleitándose en sus bienes, pero sin vida eterna, porque no quiso ser uno solo en Jesús. Porque hay algunos que llegan solamente hasta la puerta, pero no entran, se quedan afuera. Y hay otros que entran, pero luego hacen como la mujer de Lot. Después de que el Señor les salvó del juicio, miran atrás y se convierten en estatuas de sal, paralizados allí sin un futuro asegurado. Es que los juicios de Dios están a diario. Y si nosotros nos descuidamos, un descuido nos hace perder todo. La mujer de Lot, mientras subía, porque habían juicios y el fuego caía y descendían las ciudades, ella decía: mis bienes, ella decía: allá las tiendas, las riquezas, ella decía: todo eso se va a perder. Y la orden del Señor era: avancen, no se queden abajo, suban al monte, porque allá está la bendición. Pero ella no subió al monte, se quedó a mitad de camino. Y como se quedó a mitad de camino, entonces el juicio le llegó. Porque tú puedes estar huyendo del juicio, pero si hay algo en tu corazón que te hace mirar atrás, el juicio te va a tocar, te va a llegar, te va a alcanzar y no vas a llegar al lugar que Dios te tiene preparado. Qué hermoso hubiera sido que Lot, su esposa y sus hijos hubieran escapado todos del juicio. Pero no fue así. No fue así. Escaparon, pero su esposa se quedó a mitad de camino. Y ahora hay algo importante.
Lot y sus hijas llegaron al monte, pero había algo en su corazón, había algo que los alcanzó a ellos también. Porque aunque la esposa de Lot se quedó a mitad del camino y el juicio le cayó, algo guardado en su corazón, algo tan pequeño, algo que había allí, que habían aprendido en Sodoma, en Gomorra y en las otras dos ciudades de Seboín. ¿Qué pasó con ellos? Pues eso que tenían guardado también se manifestó en el lugar en donde el Señor les había permitido vivir. Y las hijas comenzaron a practicar la misma maldad de Sodoma y de Gomorra. Y la casa se contaminó y el juicio cayó. Ahora entendemos por qué es tan importante el deber de conocer los juicios de Dios. Porque aunque hayamos escapado, en casa también nos puede alcanzar el juicio y podemos perder la bendición. Podemos perder la oportunidad que Dios nos regaló. Porque hubo algo que no nos permitió avanzar. No nos podemos justificar, porque el Señor siempre va a estar presente para enjuiciar nuestras vidas. Seamos uno solo en el Señor, como nos dice Él. Aquel que se une al Señor, uno solo es en Él. Y si usted se une a Él, entonces dice el Señor, entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. Osama Kaya. Precioso Dios. Precioso Dios que nos ama y que quiere que usted y yo nos guardemos para Él. ¿Cuántos anhelamos ser uno solo en Él? Uno solo en el Señor. Así es la forma y es la manera en la que podemos escapar de todas aquellas cosas. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice así: porque el Señor es el Espíritu, y en donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor mismo es el Espíritu, y a donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si el Señor está en tu casa hay libertad y serás librado de los juicios. Si el Espíritu de Dios mora en ti, entonces el Espíritu de Dios traerá vida. Y entonces comienzas a ser regenerado por el Espíritu Santo, renovado por el Espíritu Santo, cambiado y transformado, direccionado por Él. Y a donde nos vayamos, a donde nos movamos, no vamos a caer, porque el Señor nos va a guardar. Jesús se movió por el Espíritu. Lo leímos hace un momento en la dirección del culto, Mateo capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 17. Y nos dice que fue llevado por el Espíritu. Y como fue llevado por el Espíritu, allí venció al enemigo para que el juicio no recayera sobre Jesús. Porque si él hubiera fallado, el juicio lo había alcanzado. Pero el Espíritu de Dios estaba con él. Y cuando está el Espíritu de Dios en tu vida, cuando el Espíritu de Dios se mueve en ti, el Espíritu de Dios está en la iglesia, entonces hay libertad
Y allí es donde sientes el deseo de alabar a Dios, el deseo de glorificar a Dios, el deseo de aprenderte un versículo, el deseo te vuelve diligente para lo de Dios. Porque el Espíritu de Dios está allí trayendo libertad. Y esa libertad nos hace libres. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Los habíamos mirado hace un momento, porque es importante amar a Dios, ser uno en Él, obedecer a Dios, ser misericordiosos. Para poder ser guardados de los juicios de Dios, pues necesitamos estar apercibidos cada día y guardarnos en el Señor. Ahora, el juicio de Dios primero tiene que empezar a ejecutarse en nosotros mismos, como lo hablaba hace un momento. ¿Y por qué? Porque el juicio se tiene que volver personal en nuestras vidas para que nosotros podamos probarnos delante de Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 35, nos dice, ahí mismo donde estamos, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Ninguna cosa nos puede separar del amor de Cristo cuando somos uno en Él. Cuando hemos entendido que estamos unidos con el Señor, entonces allí opera el Señor para fortalecernos y ayudarnos. Y en la primera carta a los Corintios capítulo 11, en el versículo 27, nos dice allí la palabra del Señor. El juicio personal. Este es el juicio personal, ya lo hemos leído muchas veces en la Santa Cena. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esto se refiere a enjuiciarme yo mismo, usted mismo, usted misma, enjuiciarnos, probarnos a sí mismos. Si debemos de participar de la cena del Señor o no. Debemos de enjuiciarnos. El deber de conocer los juicios de Dios, debemos de aprender que debemos de enjuiciarnos primeramente nosotros. Somos nosotros y no los demás. No enjuiciemos a otros, enjuiciémonos nosotros mismos si queremos ser uno solo en el Señor. Nosotros mismos, porque el juicio comienza por casa, por la casa del Señor, por nosotros mismos. Probémonos y digámosle al Señor, reconociendo si estamos fallando o no, para poder ser limpios de corazón y poder tener esa bendición que Dios tiene para con nuestras vidas. En la segunda carta a los Corintios 13, versículo 5, segunda carta a los Corintios 13, 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está entre vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinémonos en nuestra fe a nosotros mismos.
en todo, en nuestra manera de vivir, ¿cierto? Dice el Señor, examinémonos, porque si nos examinamos, entonces podemos tener un mayor conocimiento y un mayor juicio de responsabilidad en nuestras vidas. Si usted se examina a sí mismo cómo estás en la fe con Dios, entonces podrás entender lo que el Señor nos está hablando hoy. Que nosotros mismos, dicen, si vivimos, ¿para quién? ¿Para el Señor o para nosotros mismos? Examinémonos nosotros mismos, si no es que conocemos el sacrificio de Cristo Jesús y que Él es el que mora en nosotros. ¿Estamos nosotros reprobados o aprobados? ¿Qué cree usted? Como dice la Biblia, o no estamos, al menos nosotros, dice, o vosotros al menos que estáis reprobados. Nos hace una pregunta el Señor allí. Si en realidad nosotros alcanzamos a entrar o solamente estamos excluidos de esa bendición maravillosa. ¿Sabe, amado hermano? Es importante entender todo esto para poder alcanzar las riquezas en gloria que el Señor nos tiene preparadas para nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 2. Seguimos mirando la palabra de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El conformismo no puede estar dentro de nosotros, dentro de la iglesia del Señor. Debemos de estar apartados de todas estas cosas si queremos permanecer en el Señor, si anhelamos vivir en el Señor, si deseamos ver su gloria. Amén. Si deseamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. No nos conformemos. Ya lo hablábamos también el viernes, la parte del conformismo en la iglesia, ¿cierto? O en la vida de la persona. Porque hay iglesias que viven acomodadas, se han conformado y están en un paradigma. Pero la iglesia del Señor no se conforma, sino que cada día avanza. La iglesia del Señor es como dice el salmista David en uno de los salmos, que somos como la luz de la aurora, que vamos cada día de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en nuestras vidas. Ahora miremos primera carta a los Corintios, capítulo 15. Versículo 24. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 24. Dice así: luego el fin, cuando entregues el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque precioso es el que reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, clemente se efectúa
claramente se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas. O sea, aquí está hablando de un fin, pero que también está hablando de un juicio que se viene para la humanidad por no haber obedecido al Señor. Así que Dios nos guarde a nosotros y nos ayude para que podamos permanecer en Él, honrando y glorificando su santo nombre, sirviendo al Señor, porque nosotros, aunque vivimos procesos de juicio, como por ejemplo miramos el ejemplo de enjuiciarnos a nosotros mismos, aunque también cuando el Señor nos justifica, nosotros también vamos a enjuiciar. O sea, la parte del juicio se maneja en todas las áreas. Si usted está en pecado, será enjuiciado. Usted necesita venir al Señor, necesita enjuiciarse usted mismo. Usted es reconocido por el Señor, usted va a enjuiciar a los pecadores. Porque por eso vamos a ser testigos allí un día. Dice el Señor que pondrá unos a la derecha y otros a la izquierda. Nosotros vamos a estar como testigos del juicio. Y quienes recibieron un día la palabra, quienes la escucharon pero se condenaron, lo que un día hicimos nosotros, esa justicia va a operar allí y será operado ese juicio. Entonces el trabajo que hacemos también llegará un día para juicio, para enjuiciar el trabajo de justicia de Dios, para que asimismo el Señor opere entre injusticia y justicia. Usted y yo vamos a estar presentes también ante el trono blanco, pero qué importante es que usted y yo estemos a la derecha y que no nos perdamos nosotros como se perdió la mujer de Lot, como se perdió Saúl, como se perdieron muchos hombres que Dios llamó a su servicio, pero que desobedecieron, como aquellos que salieron de Israel del cautiverio, pero se rebelaron cuando un día Coré quiso formar su grupo y levantarse en contra Moisés. Descendieron vivos al Seol, enjuiciados por el pecado, y ahora van para un fin de juicio ante el trono blanco del Señor. Entonces, amado hermano y hermana, entendamos que es importante todas estas cosas para tenerlas en cuenta y para que nosotros podamos alcanzar siempre la bendición de Dios en nuestras vidas. No nos descuidemos, busquemos siempre estar bien con Dios, busquemos siempre honrar al Señor y el Señor nos va a honrar a nosotros. Si usted busca a Dios como Dios quiere que le busque, el Señor te va a ayudar y no te va a desamparar. Dice Romanos capítulo 5, versículo 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Guarda la esperanza siempre en el Señor, porque hay quienes se cansan, y si usted se cansa y se agota, entonces terminarás perdiendo la bendición de Dios. Pero dice aquí, la esperanza no avergüenza. O sea, si usted guarda esperanza en el Señor, ese amor de Dios será derramado en sus vidas y en sus corazones por medio del Espíritu Santo de Dios para alcanzar su santa misericordia. Que el Señor nos ayude, amada iglesia, y podamos perseverar en Él, honrándole y glorificándole cada día. Póngase en pie, vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias porque Él es bueno y porque su inmensa misericordia es para con todos. Amén. Amén.
el deber de conocer y de entender los juicios de Dios. Titula el mensaje, amén. El deber de conocer y entender los juicios de Dios. Gloria sea al Señor. Vamos a orarle. Padre glorioso y bendito Señor, te damos gracias. Gracias, soberano Dios, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, bendito Rey de los cielos, porque tú eres un Dios grande y poderoso y nos amas, nos bendices y nos ayudas cada día, soberano Señor. Padre, te honramos, te glorificamos y te exaltamos en esta hora, soberano Señor. Dios mío, Señor, anhelamos que tú nos ayudes, Padre eterno, para vivir en fidelidad y en bendición delante de ti. Guarda, Señor, esta iglesia, guarda a tus hijos, guarda a cada uno de los hermanos y hermanas en este lugar, Señor, a los jóvenes, a las jovencitas, para que permanezcamos en ti, Señor, que aquel que se ha apartado se vuelva uno en ti, Señor, y aquellos, Señor, que están perseverando en ti, puedan cada día seguir avanzando en ti, Señor, y que esta iglesia sea fortalecida, y esta iglesia dé fruto, Señor, y que este lugar, Señor, podamos honrar y glorificar tu santo nombre cada día, para exaltarte y glorificarte, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tú eres maravilloso, poderoso, Señor. Gracias, Dios mío. Te amamos, Señor. Te glorificamos, bendito Padre Celestial. Qué bueno sería estar un día delante del Señor, adorando